Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Nuevos Horizontes. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que nos ayudará a poner en contexto el importante momento planetario en el que nos encontramos. ¿Saben ustedes por qué hay tanta gente desorientada y con dificultades para ubicar su propósito vital? Pues básicamente amigos porque les falta contexto. Contexto sobre el momento de transición en el que nos encontramos. Es decir, ¿qué es lo que les falta? Les falta información. Y sabemos, todos sabemos que la información es poder. Así que en el programa de hoy vamos a meternos de lleno con esa transformación planetaria, esa transición planetaria que nos rodea. Un tema que tiene que ver con la profunda transformación social, geopolítica, económica y por supuesto espiritual que estamos viviendo a nuestro alrededor. Se trata, por tanto, de un ciclo cósmico que la astrología denomina como transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Y sí, ya sé que a algunos de ustedes esto de las eras astrológicas les puede sonar un poquito como a ciencia ficción, pero por favor acomódense y les pido que me den unos minutos, porque los que me conocen saben que suelo abordar los temas de los vídeos desde la perspectiva más seria y analítica que mi propia experiencia me permite. Bien, cuando hablamos de un cambio de era, o esto de la nueva era, que es un término que ciertamente ya sabemos todos que está bastante denostado y vilipendiado, incluso prostituido. Pero bueno, cuando hablamos de esta nueva era o un cambio de era, estamos hablando de un cambio fundamental en la conciencia colectiva. Y esto significa un cambio en cómo nos organizamos, en cómo pensamos y en casi todo. Y digo casi todo porque es como si incluso el propio software del planeta se estuviera actualizando. Fíjense qué importante, nos actualizamos los humanos, pero también se está actualizando el software del planeta. Los viejos sistemas ya no encajan y todo parece que es como si estuviera patas arriba. Así que entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que se impone es entender qué demonios está pasando a nivel cósmico y cómo nos afecta en los diferentes ámbitos de la vida. Bien, entonces en este programa vamos a profundizar en todo esto y a buscar los patrones y los arquetipos energéticos que están moviendo los hilos. Si te interesa todo esto, quédate porque vamos a comenzar este viaje que nos va a llevar a nuevos horizontes. Bien, si están listos para entender qué está pasando a nivel cósmico y cómo podemos navegar por estos nuevos tiempos que parecen más propios de una película de los hermanos Marx que de un planeta serio como este, vamos al lío. Entonces, Emilio, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son las eras astrológicas y por qué son tan importantes? Bueno, a ver, para darles un poco de contexto, sin entrar en demasiada profundidad, imaginen un reloj cósmico gigantesco. Este reloj tiene un ciclo larguísimo de unos 26.000 años, que es lo que se denomina un gran año. Y este gran año se divide a su vez en 12 periodos o eras, cada una regida y correlacionada, como muchos de ustedes ya saben, con un signo del zodiaco y que viene durando aproximadamente unos 2160 años. Ahora mismo en la actualidad estamos saliendo de la era de Piscis y estamos entrando de lleno en la era de Acuario. Pero claro, ojo que esto no es como el fin de año de Nochevieja, que de un día para otro estamos en un año nuevo y listo pelota. No. Esto se produce a través de una transición gradual, es decir, un periodo que se solapa durante décadas e incluso durante siglos. Bueno, Emilio, ¿y por qué es importante que se entienda esto? Pues porque durante todo ese tiempo, escuchen bien, existe una convivencia entre lo viejo, que se resiste a morir, que es lo que estamos sufriendo ahora básicamente, y lo nuevo que está luchando por abrirse camino. ¿Les suena a todos esta sensación que estamos todos viviendo y teniendo en la actualidad, que estamos como viviendo a caballo entre dos mundos, con partes de las viejas reglas que ya son anacrónicas dando por culo, y las nuevas reglas aún sin terminar de establecerse, los nuevos paradigmas? Pues eso precisamente es lo que genera buena parte de la confusión que reina en la actualidad. Así que para ubicarnos, lo que nos interesa es saber cuáles son las características de la era que estamos abandonando y cuáles son las características de la era que se proyecta en un futuro, pero que ya este futuro lo estamos viviendo, es un futuro ya inmediato. Bien, es bueno entender el contexto de confusión y el amasijo de energías que hay actualmente, porque esto nos permite navegar en las aguas revueltas en las que nos encontramos. La era de Piscis que estamos despidiendo es un tiempo marcado por el elemento agua, que significa la emoción, la fe, la espiritualidad, pero también y sobre todo, y es lo más importante porque es lo que estamos sufriendo ahora, el elemento agua y el elemento Piscis también simboliza las estructuras jerárquicas verticales. Y de esto sabemos un rato en los últimos 2000 años, ¿verdad? Pues eso, piensen en los últimos 2 milenios.
hablamos de grandes religiones institucionales como el cristianismo o cualesquiera otras que son una relación vertical, una jerarquía vertical. Hablamos de los grandes imperios que se han forjado a lo largo de estos últimos 2 milenios con enormes controles territoriales que también estaban caracterizados por tener unas jerarquías muy verticales. Hablamos de las diversas monarquías que existieron en el mundo, de las cuales todavía quedan reminiscencias, también son jerarquías verticales. Por supuesto, como no, los gobiernos y las estructuras de Estado, jerarquía más vertical que esa, imposible. Pero también hablamos de organigramas empresariales, de universidades, de escuelas, de la docencia, todas ellas caracterizadas por tener una jerarquía vertical. Bien, estamos hablando en definitiva, señores, de estructuras de poder muy piramidales. Hablamos de el rey, el papa, el jefe de Estado, el profesor, el jefe de la empresa, etcétera, etcétera. Siempre hay alguien arriba diciendo qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes prohibido hacer. Bien, seguimos con más cosas. La era de Piscis y su importante elemento agua ha sido curiosamente la era de las grandes exploraciones marítimas y del predominio del poder naval para el control planetario. Y bien, fíjense ustedes que es curioso. Es curioso porque cuando leí esta información sobre el tema de las grandes exploraciones marítimas y el poder marítimo, no pude evitar pensar desde la vertiente de la conspiración en la ley marítima o la ley del almirantazgo. Estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan esta teoría de la conspiración. Y si no, yo se los explico. Para los que no estén en la onda conspiranoica, la ley marítima o la ley del almirantazgo establece que dicha ley no solo regula la navegación y el comercio del mar, sino que se habría extendido de manera encubierta al ámbito de la vida civil, es decir, de la tierra terrestre, transformando a los ciudadanos en mercancías o propiedades del sistema y privándolos de sus derechos personales bajo una cierta apariencia de legalidad. Es decir, esta teoría sostiene que al nacer las personas son registradas como propiedad o activos de un país. Fíjense ustedes qué importante y qué grave, ¿no? Y son registrados a través de sus certificados de nacimiento, lo que las convierte en sujetos de la ley marítima en lugar de la ley común o la ley natural. Bajo esta visión, los gobiernos operarían como corporaciones y los ciudadanos serían tratados como bienes negociables, es decir, básicamente serían tratados como mera mercancía. Así que puede haber estructura más vertical que tratar a toda la humanidad como simples mercaderías o propiedades del sistema. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Opinan? Díganme lo que opinan de esto y si quieren me lo ponen en los comentarios. Pero sigamos con la descripción de las energías simbólicas de Piscis. La idea, escuchen esto porque es súper importante y súper interesante porque ha caracterizado estos últimos 2000 años de vivencia. Decía que las energías simbólicas de Piscis eh, proclaman la idea de sacrificio, de martirio, la retórica del esfuerzo para lograr las cosas, del estoicismo, de la escasez, de la necesidad forzada de ser sencillo. Todo esto son elementos muy característicos de Piscis que están más enfocados en una especie de vida monacal y austera, sumida en la creencia de que vivir con lo mínimo y tener una elevada capacidad de sufrimiento es el máximo exponente de tener un grado espiritual muy elevado. Le suena todo esto, ¿verdad? Y le suena aquello también de, hombre, no pasa nada, no tendrás nada y serás feliz. Fantástico, ¿no? Viva la austeridad. Bien, en otro orden de cosas y siguiendo con las características, el arquetipo social de la energía de Piscis se ha caracterizado por tener una estructura muy del orden del pastor y del rebaño. Y eso se refleja a todos los niveles en lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Se refleja en la estructura de las escuelas, estructura de pastor y rebaño, en las religiones, pastor y rebaño, en los gobiernos, pastor y rebaño, en las monarquías, pastor y rebaño, en las sectas, que nos vamos a contar, en las sectas muy prolíficas en la era de Piscis, pastor y rebaño, los gurús, pastor y rebaño, los influencers, pastor y rebaño, el mundo del espectáculo, cantantes, actores, pastor y rebaño, toda una serie de seguidores como ovejas detrás de determinados personajes importantes, ¿no? Bien, sin embargo, cambiando ahora un poco de tercio, no todo ha sido malo en la era de Piscis, también tiene sus cosas buenas. Lo que pasa es que el enorme contraste que la energía de esta era de Piscis genera, es decir, esta alta polaridad, también puede dar pie a cosas positivas para que las personas que encarnen en estos siglos pudieran experimentar la posibilidad
de entrenarse en la creación de corrientes idealistas, por ejemplo, basadas, o sea, de la creación de corrientes idealistas basadas, por ejemplo, en la promoción de reformas sociales, la defensa de los derechos humanos, el avance de la justicia social, el desarrollo de la igualdad, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, no perdamos de vista que Piscis es un signo bastante espiritual y que en su vertiente positiva tiene como características también, características buenas, la empatía, la compasión, la capacidad de afinidad, la creatividad y, como no, también el idealismo. Y de ahí que la era de Piscis haya sido un tiempo de grandes místicos también. Ha sido un tiempo no solo de personajes totalitarios, sino también de grandes místicos, como por ejemplo San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, como por ejemplo Santa Teresa de Ávila, Rumi, que es un místico sufí persa, o Buda, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que como ven, en todas las eras existen luces y sombras, y cada uno es libre de decidir a qué parte de la balanza desea contribuir. Pero bueno, ahora miremos hacia el futuro. Hablemos ahora de la contraparte, hacia dónde nos dirigimos. Hablemos de Acuario. ¿Qué creen que nos deparará el futuro bajo la sombra de un arquetipo de aire? Piscis era de agua y ahora Acuario es un arquetipo de aire. ¿Creen que habrá muchos cambios? Y de hecho, ¿no sienten ya que esos cambios ya están en marcha? Ok, empezamos con Acuario y sus características. Acuario es un signo de aire y según la astrología, regido por Urano, que es el planeta de la revolución y de la innovación, no sé si lo suena, y Saturno, que es el planeta también de la estructura, pero la estructura de otra manera. El arquetipo del elemento aire representa a las ideas, representa al intelecto, importante porque empezamos a definir cuáles son las características de este tiempo que estamos empezando a vivir. Y entonces el arquetipo representa a las ideas, al intelecto, a la comunicación, a la tecnología, a los inventos, al intercambio de proyectos y propuestas, a la colaboración de tipo abierto y en definitiva a que prevalezca lo colectivo frente a lo individual egoísta. Y ahora vamos a desgranar un poco todo esto. Bien, la era de Acuario trae consigo un espíritu revolucionario. Se cuestionan las viejas estructuras, se busca la igualdad, se busca la descentralización frente a una estructura jerárquica y por lo tanto es radicalmente opuesto a Piscis. Piense por ejemplo en Internet, en las redes sociales, en el blockchain, en la inteligencia artificial. Todo eso es lo que podríamos denominar pura energía acuariana, que es conectar, compartir información, romper barreras, comunicarse, descentrarse del poder, independizarse. Como ven, es justamente lo contrario de lo que teníamos hasta ahora en estos últimos 2100 años, por ejemplo, ¿no? Bien, en Acuario pasamos de las pirámides de poder a las redes horizontales, de seguir un líder fanáticamente a formar comunidades de gente que piensa parecido y basadas en la colaboración horizontal. Aquí el concepto clave es la acción colectiva humanitarista, pero ojo, de un colectivo de individuos que en este caso, como decía, es horizontal porque están despiertos y conscientes, no de una masa informe de ovejas avanzando en la dirección marcada por el pastor. ¿Me entienden, verdad? Y miren, todas estas novedades y premisas de las que estamos hablando ya se empiezan a ver en diversas áreas con las que convivimos casi a diario. Así que si les parece, vamos a hacer un repaso una por una para que vean cómo se están desarrollando estos nuevos paradigmas en los que ya estamos absolutamente inmersos. Vamos a denominarlos ahora por áreas. Miren, si hablamos de tecnología, creo que es uno de los ámbitos en donde más claro se está viendo. El salto y los avances en los últimos años, es decir, y en las últimas décadas, están siendo brutales. Señores, tengamos en cuenta que hace apenas un siglo, aún nos comunicábamos con cartas manuscritas. Y ahora Internet está al alcance de casi todo el mundo. Las bibliotecas, por ejemplo, han pasado de ocupar edificios enteros a estar metidos prácticamente en un dispositivo que cabe en el bolsillo. La inteligencia artificial, aquella que está en abierto, pero también la de pago, nos permite investigar cualquier tema y resolver cualquier duda en cuestión de segundos. Fíjense bien ahora, en el ámbito de la sociedad y la política, el cambio también está siendo brutal. Las personas ya no aceptan las órdenes jerárquicas porque sí. Ya no nos vale aquello del orden y mando, porque yo soy el patriarca. Las estructuras de poder verticales caen porque la gente les ha retirado su energía, les ha retirado su confianza.
Y por lo tanto, en diversos ámbitos de lo social, por ejemplo, en las religiones, el seguimiento cae. En la política, la confianza cae porque cada vez menos personas hacen caso a ningún partido político. Todos somos conscientes, o la mayoría de las personas son conscientes de que el 99% de los partidos miente y manipula. Los medios de comunicación convencionales también caen. Todos vemos el desdén y el desprecio que las personas tienen en general a los medios de comunicación y es palpable, y esto es debido a su posicionamiento descarado con la política y los centros de poder económicos. Bueno, y también porque mienten y manipulan descaradamente, al igual que los políticos. Bien, en otros apartados, por ejemplo, en el apartado de economía también está habiendo grandes cambios ahora en esta entrada de la era de Acuario, porque, por ejemplo, se está pasando de una economía basada, y esto es importante porque nos va a afectar a todos para que entiendan un poco por dónde pueden ir los futuros proyectos económicos, ¿vale? Para que entiendan cuál es el arquetipo energético que va a liderar los proyectos económicos, da igual el ámbito en el que sea. Decía que se está pasando de una economía basada en la competitividad a una economía basada en la colaboración, y esto lo desarrollaremos ahora un poco más tarde. Y también se está pasando de una infraestructura basada en el control centralizado en la economía, como por ejemplo en los bancos centrales, los gobiernos, el FMI, la Reserva Federal, a una infraestructura o una estructura más abierta, más ágil, más cooperativa, más inclusiva y más independiente, lo que es lo mismo menos dependiente de estas estructuras que acabamos de citar. Hablamos, por tanto, en términos generales de una economía descentralizada, y esto comprende, por ejemplo, la economía colaborativa, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, el crowdfunding, que como muchos de ustedes saben es la financiación colectiva de proyectos entre personas normales, en lugar de por medio de instituciones bancarias. ¿Mm? Hablamos también de ideas y proyectos más sostenibles y con un propósito más colectivo y horizontal, como por ejemplo algunas fórmulas como el coworking, que es compartir espacios de trabajo, el co-living, que es compartir vivienda con espacios comunes para las relaciones y para también favorecer la convivencia social, el car sharing, por ejemplo, que es compartir trayectos y viajes en coche, el software libre open source, o el software de código libre que se llama, los préstamos peer-to-peer entre particulares, es decir, sin intermediarios oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. A esto nos referimos cuando hablamos de una economía descentralizada, la tendencia de ir a una economía en donde no tengamos que estar regidos o ser dependientes de grandes instituciones. Bueno, y luego ya por ejemplo otras propuestas que van en estas mismas líneas que acabamos de citar, pero con un desarrollo actual más comercial y más estructurado, son por ejemplo, o sea, ejemplos de esta economía colaborativa, son por ejemplo BlaBlaCar, Uber, Cabify, Airbnb, Wallapop, Wikipedia, ¿m? U otras aplicaciones digitales en donde la gente ya se organiza directamente y regala, vende o intercambia cosas por cuenta propia, normalmente por internet. En cualquier caso, como decimos, todo esto se corresponde con lo que se denomina la susodicha economía colaborativa, que es hacia donde vamos. Bien, ¿y qué más está cambiando en esta era de Piscis en el resto de áreas? Pues mira, por ejemplo, vamos a hablar del ámbito de la educación. El modelo del profesor soltando el rollo y el alumno mirando callado ya no funciona. Por ejemplo, los alumnos se aburren. Ahora se desarrollan modelos mucho más humanistas y holísticos y me consta que muchos de ustedes están enrolados en este tipo de proyectos, ¿no? O por lo menos conozco unos cuantos seguidores que sí que lo están. Decía que se desarrollan modelos mucho más humanistas y holísticos como por ejemplo los modelos Montessori, Waldorf o Pedagogía 3000, en donde los docentes adoptan el rol de acompañante o guía y se cede el protagonismo a los niños, facilitando de esta manera el aprendizaje a su ritmo, que es muy importante, e integrando a la familia o a la comunidad como parte importante de la educación de los alumnos. Esto con respecto a la educación infantil. Con respecto a la educación de adultos, ahora hay casi acceso infinito a información ilimitada. Y hay un gran cambio a nivel estructural en esto de la educación de adultos. Ahora el aprendizaje no está restringido a las viejas estructuras formales, lo que hablábamos antes, el decaimiento de las estructuras formales. Esto no está restringido ahora el aprendizaje de cualquier cosa a las universidades, a los colegios profesionales, a las academias formales, etcétera. De hecho, miren qué importante, las estructuras formales no tienen la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos con agilidad, las universidades y demás. Y las oportunidades docentes en los nichos tecnológicos, por ejemplo, las aprovechan pequeños o medianos emprendedores con relativamente poca infraestructura y con capacidad para actualizar los contenidos de manera rápida
actualizada y recurrente. Internet, la telefonía móvil, los ordenadores, los portátiles, todo esto ha dado paso a la gran democratización del conocimiento y hoy en día podemos acceder a información bien gratuita o bien de pago desde casi cualquier punto del planeta. Y no digamos ya, y esto es importante que lo sepan porque es relativamente nuevo, la facilidad que hay para que tú directamente le pidas a la IA, es decir, a la inteligencia artificial, que te genere un curso de cualquier cosa y en cuestión de minutos tengas un documento con la profundidad y la especialización que tú le hayas determinado con los contenidos correspondientes. Prueben a hacerlo y verán que se van a sorprender. Así que esto sí que es proyectarnos al futuro ya. Esto sí que son energías arquetípicas de Acuario. Y es proyectarnos al futuro, aunque en realidad todo esto ya es posible hoy, ya hoy lo tenemos. Estamos hablando de la actualidad. Bien, y ahora vamos a un campo que yo sé que les interesa mucho a la mayoría de ustedes, que es el campo de la espiritualidad. Hacia dónde vamos en Acuario con respecto a nuestra proyección espiritual. Bien, pues tenemos, por ejemplo, que las religiones van a ser o están siendo ya menos institucionales, una religión menos institucional y una mayor búsqueda personal. Cada vez más personas están buscando su propia conexión directa con la fuente, sin intermediarios. Es decir, hablamos de una espiritualidad más activa, más integrada en nuestro día a día, pero sin nada de ir a misa, eso solo los domingos. Es decir, cualquier momento del día es bueno para meditar y para buscar nuestra conexión con lo divino. A todo esto, evidentemente, también ayudan muchas disciplinas que se han ido, digamos, se han ido haciendo cada vez más, más famosas, digamos, o sea, se escucha cada vez más de ellos, más acerca de ellas, como pueden ser, por ejemplo, el yoga, la meditación, que se han ido extendiendo, no me salía la expresión, como el yoga, la meditación, el chamanismo, los retiros espirituales, el contacto con la naturaleza, la búsqueda de tu yo interior, el desarrollo de tu propósito vital, etcétera, ¿no? Todo esto lo que nos refleja en nuestro nuevo tiempo es la necesidad de volver a religar, le suena esto de religar, religare, que viene de religión. Todo esto refleja la necesidad de volver a religar y sincronizar nuestro yo físico con nuestro yo espiritual y con nuestro camino personal de vida, que es lo que llamamos básicamente vivir en coherencia. Es decir, averiguar aquello para lo que hemos venido a este planeta en este tiempo tan especial y llevarlo a la práctica. Bien, quizás podríamos hablar de algún área más como la sanitaria, por ejemplo, que se va orientando cada vez más hacia la medicina integrativa o las terapias holísticas, pero para no hacer más largo el vídeo, baste decir que, al igual que en el resto de los ámbitos que hemos descrito, la premisa básica es que la gente ya no se traga más las verdades que le cuenta el sistema. Y cada vez más están empezando a buscar otras soluciones que sean más integrales. En este caso la sanitaria, pero en muchas otras áreas también. Bien, hasta aquí la información sobre los nuevos y viejos paradigmas que se solapan actualmente. Sé que ha sido un programa relativamente largo y que podría haber dividido en varios capítulos, sin embargo, he considerado que mantener toda la información junta facilita la comprensión global de los cambios que estamos experimentando. Señores, lo realmente importante es que esta información les sirva para decodificar, escuchen bien, para decodificar el contexto en el que estamos inmersos y entender por qué hay tanta frustración y tanta confusión en la actualidad. La información siempre es poder. Y es importante para entender, o es importante entender que un cambio de era significa desprenderse de las viejas ideas para entrar de lleno a nuevos paradigmas emergentes. Paradigmas que difieren mucho de aquellos en los que hemos sido criados y educados gran parte de nosotros. Pero bueno, al fin y al cabo eso no es malo. El proceso natural de las cosas es evolucionar, que es de lo que se trata. Si hemos decidido venir a vivir estos tiempos es porque tenemos algo que decir y es porque estamos preparados para aportar nuestra pieza al gran puzzle cómico. Digo, cósmico quiero decir, al gran puzzle cósmico. Y precisamente sobre eso es sobre lo que hablaremos en próximos programas. En los siguientes vídeos hablaremos sobre cómo encajamos todos nosotros en estos nuevos paradigmas y cómo se alinea todo esto con nuestro propósito vital. Esto es Nuevos Horizontes, yo soy Emilio Siesto y si te ha gustado el contenido del programa puedes dejar tu like y también me gustaría saber con qué partes del contenido te has sentido más identificado o identificada y en qué parte de tu proceso vital te encuentras en la actualidad. Si quieres también me puedes dejar preguntas y trataré de contestarlas durante un tiempo en los comentarios.
Saludos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa.